Buenos días. Hoy les hablaré sobre la pragmática del snow cloning. En primer lugar, haremos una reflexión sobre el origen del término. Después, revisaremos algunas de las definiciones que se han hecho sobre él. Y, en tercer lugar, prestaremos atención a las cuestiones sociopragmáticas que dan lugar a este tipo de elementos lingüísticos. La denominación snow clone surgió ya por el 2003, cuando el lingüista norteamericano Josh Pullum preguntó en su blog por propuestas para denominar a una frase dedicada a escritores vagos que venían en forma de esquema, es decir, que se pudieran reutilizar. Y el ejemplo que daba era: si los esquimales tienen docenas de denominaciones para la nieve, los alemanes deben tener como mínimo las mismas para la burocracia. El ganador fue Glenn Whitman, que propuso el término snow clone, que es una modificación de snow cone, que a su vez son los conos de hielo picado que ven ustedes en la pantalla a la derecha. Entonces cumplía con todos los requisitos porque en sí misma era una modificación de una construcción léxica, no de una expresión, de un sintagma en sí, pero sí de una palabra compuesta. Hacía referencia a la nieve inicial y también al hecho de la duplicación con el término clone. Si tuviéramos que elegir una nomenclatura similar en español, tendremos que acudir al término clonito de nieve o algo en esta dirección, por modificación de copito de nieve. Pero la ciencia en español no es tan tolerante. En este sentido nos quedaremos con la denominación en inglés. A partir de que el origen lúdico, jocoso, fue recogida por Traugott y Trousdale en el 2013 en su libro sobre construccionalización, para denominar a un tipo de construccionalización de elementos léxicos. Posteriormente dedicaron todo un capítulo en 2014 para seguir profundizando sobre el tema. Y en el 2023, Hartmann y Ungerer progresaron todavía, afinaron más su definición y la operacionalizaron para poder estudiarla mediante lingüística de corpus. La definición que daban Treught y Trousdale en el 2013 es que eran esquemas que provienen de microconstrucciones relativamente fijas, que suelen ser fórmulas o clichés. Hartmann y Ungerer, por su parte, en el 2023, las definieron como una clase de construcciones parcialmente saturadas que se caracterizan por la existencia de una construcción fuente o base que está fija y que presenta suficiente saliencia cultural y mucha frecuencia de los tokens, es decir, de las ocurrencias, lo que provoca que pueda servir como plantilla para el snow cloning. La segunda característica que destacan es la productividad, es decir, la extensión de un patrón mediante nuevas instanciaciones, y eso se produce por la sustitución léxica de uno o más slots, es decir, casillas vacías. Y por último, destacan que son distintivas, extravagantes en el sentido de Hasperman, ya que funcionan como marcadores de la innovación lingüística, cosa que produce que el patrón sea más fácil de recordar. Los snow clones que estudian Hartmann y Unger en el 2023 son la madre de todos los X, y X es el nuevo Y. Sus experimentos consisten en ver qué elementos instancian las casillas vacías, realizar un análisis con lo construccional, es decir, con qué se colocan las construcciones, y también hacen un estudio de distribución semántica mediante vectores. En esta comunicación analizaremos la creación del snow clone X para entrar a vivir. Como en el ejemplo, estoy escuchando a Mario Doblaje, traducciones para entrar a vivir, el concepto. La construcción original en que se basa el snow clone está clara. Se trata de una fórmula muy típica de los anuncios de venta de casas, como el que vemos aquí. Nueva incorporación en cartera de venta: chalet pareado en iWest, con 3 dormitorios y parcela con posibilidad de construir piscina.
listo para entrar a vivir. Esta fórmula se repite tanto que llega a un punto que el listo ya está codificado en la expresión, con lo cual no es necesario decirlo y para entrar a vivir cumple la misma función. ¿Cómo pasa esta fórmula de los anuncios inmobiliarios a calificar a las traducciones, como en el ejemplo que veíamos anteriormente? Para averiguarlo, es conveniente tener en cuenta los elementos sociopragmáticos que tienen influencia en el cambio semántico. Y para ello es importante tomar en consideración la teoría de la inferencia invitada al cambio semántico postulada por Traigot y Dasher en el 2002, en la que dicen que el cambio semántico en la gramaticalización está causado por la convencionalización de inferencias que en un principio dependían del contexto y que a lo largo del tiempo pasan a codificarse en la semántica del elemento que estamos estudiando. Posteriormente, Binnington y Traugott extenderán esta teoría también a los elementos léxicos. Otro elemento importante son los contextos en la gramaticalización que postula Heine en el 2002, que van desde el contexto inicial, el contexto puente, el contexto de cambio y por fin nuevos contextos. Y por último, también es muy interesante la teoría de Osman, de 2004 y posteriores, que concibe el discurso como una construcción y sobre la que intenta encontrar la relación entre la tipología textual y el género. En este caso entiende género como los elementos extratextuales que afectan a una tipología textual. Podríamos decir que es la pragmática de las tipologías textuales. Y aquí vemos un contexto inicial muy prototípico que es listo para entrar a vivir haciendo referencia a una casa o a una vivienda y con el género de anuncio de venta de casas. Un posible contexto puente sería este que vemos a continuación, que es la misma expresión pero aplicada a viviendas en las que nadie quería entrar a vivir. Podemos fijarnos en la foto. En Twitter incluso hay una cuenta que se especializa en encontrar este tipo de pisos que se llama el Zulista de Zulo y que trabaja destacando estas viviendas que no están aptas para entrar a vivir claramente. Pero tanto él como sus seguidores suelen utilizar muy a menudo la expresión en sentido irónico. Por aquí tendríamos, acabamos de enamorarnos, en este no tenemos ni que reformar, totalmente a nuestro gusto, ¿tiene cagaducha? Y la respuesta sería, es barato, listo para entrar a vivir, tiene hasta cubo de fregona. Aquí vemos un contexto de cambio en el que claramente en los objetos que rellenan la I no se puede vivir, como es la pareja o un GIF, pero sí que resultan de una proyección del anuncio de casas y se rigen por apoyos contextuales que dirigen en esta interpretación. Por ejemplo, la próxima pareja que tenga la quiero como si fuera una casa, para entrar a vivir. O, en el otro caso, pero si esto es un GIF de verdad y de los mejores, calidades de primera para entrar a vivir. En ellos claramente se remite todavía a la vivienda. Y por último, la expresión ya puede aparecer en nuevos contextos, sin ningún tipo de apoyo contextual, como veíamos en la inicial. Estoy escuchando a María Blaje. Traducciones para entrar a vivir, el concepto. Y si bien no tiene apoyos contextuales para redirigir la vista a casa, sí que tiene algunas marcas de innovación, como sería citar la persona que lo dice y ponerlo entre comillas y también hacer alusión a el concepto. Una vez se ha extendido a nuevos contextos, puede aparecer con sustantivos que hacen referencia a un espacio colectivo, como sería, está hoy el Twitter literario para entrar a vivir. Qué despropósito y qué poquita vergüenza. O, del mismo modo, Barcelona está para entrar a vivir. También se aplica a personas. Está Asia para entrar a vivir. Hoy, 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 hoy. Hablando del número 9 de la selección coreana de fútbol. O espera, que la cabeza de Rajoy estaba para entrar a vivir. También se utiliza no solo para persona completa, sino para partes de persona. Y también tiene muchas ocurrencias con productos culturales.
Otro libro maravilloso, este Atlas de las Islas Remotas, para entrar a vivir. O Un caldo para entrar a vivir. Como vemos, el snow clone de una casa para entrar a vivir ha pasado a ser un objeto X idóneo para su función. Como conclusión, hemos de decir que los snow clones no son meras modificaciones creativas de expresiones fijas, sino que es una convencionalización de estas modificaciones, que provoca que se cree un slot, es decir, una casilla vacía que puede rellenarse con distintos sustantivos y que también tenga una afectación al significado global. Para esta convencionalización son determinantes los contextos, tanto internos y externos, y las diferencias que surgen en la comunicación. Por último, su difusión necesita una elaboración discursiva. Y aquí tiene la bibliografía en que me he basado para configurar el marco teórico de mi análisis.